Hola, bienvenidos a Revelaciones de la Escuela Sabática. Ahora comenzamos nuestra guía de estudios. Estamos con la lección número 10, que tiene por título Las reglas del conflicto. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus compañeros de clase o en tus redes sociales. Así mucha gente podrá conocer este mensaje. Vamos a desarrollar nuestro estudio en 3 tópicos relevantes como es común semana a semana. Pero antes que todo, vamos con el versículo para memorizar. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Deuteronomio 32:17 nos declara que los sacrificios a los dioses en realidad se hacían a los demonios. Pablo más tarde añade en 1 de Corintios 10:20 lo siguiente: lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Detrás de los falsos dioses de las naciones había en realidad demonios disfrazados con sus propias características. Esto significa entonces que los textos de las Escrituras que se refieren a la idolatría, por consiguiente, también pueden referir a estos seres espirituales. Todos estos párrafos denotan lo que quizás ocurre detrás de nuestro entendimiento. La palabra en hebreo traducida como demonio en el Antiguo Testamento es shed y sale solo 2 veces en la Escritura. Y esta a su vez deriva de otra palabra en hebreo, que es shud, que significa destruir. Esto nos ayuda a comprender cómo los judíos tenían una comprensión acerca de los dioses y a la vez de lo que se traduce como los demonios. Los catalogaban como los destructores. Este trasfondo permite entender mejor quizás el tema del conflicto, además de tener enormes implicaciones para comprender mejor la naturaleza de lo que ocurre y cómo esto nos puede arrojar una luz sobre el real problema del mal, especialmente en el Antiguo Testamento. Los 3 tópicos de esta semana son los siguientes. Número 1. Un ángel demorado y el dragón de Apocalipsis. Número 2. Sorpresas del caso de Job. Número 3. El gobernante, límites y las reglas. Vamos con el primer punto, un ángel demorado y el dragón de Apocalipsis. El libro de Daniel registra un conflicto entre poderes de las regiones celestes. Les leo Daniel 10, del 10 al 14. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Semejante conflicto es evidencia de que Dios concede al enemigo ciertas libertades y poderes genuinos, que no son suprimidos caprichosamente, sino que están restringidos por parámetros conocidos por ambas partes, aunque no por nosotros. Parece que existen reglas en el conflicto cósmico dentro de los cuales operan incluso los ángeles de Dios y a las que en las próximas lecciones nos referiremos como las reglas del conflicto.
En cierto sentido, comprender estos límites puede no ser difícil si captamos la idea de la que ya hemos hablado, de que Dios obra solo por amor y que el amor, no la coacción, es el fundamento de su gobierno, de su reino. Esta idea, la que Dios obra solamente por los principios que emanan del amor, puede ayudarnos a comprender mejor la naturaleza de todo el problema. La perspectiva general de los gobernantes celestes en el conflicto aparecen sintetizados en el libro de Apocalipsis, donde el enemigo es descrito como el gran dragón que se opone a Dios y engaña al mundo entero. También en el capítulo 13 de ese mismo libro se le describe con poder y autoridad en la tierra para actuar y concederlo a quienes gobiernan con el mal. Sin embargo, hay límites claros impuestos a Satanás y a sus agencias humanas. Incluso los límites son temporales. Alégrense por esto, ustedes los cielos. Alégrense ustedes que los habitan. Pero hay de ustedes, los que habitan la tierra y el mar. El diablo ha llegado a ustedes lleno de ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Pero el final, sin duda, siempre será mejor de lo que pensamos. Les leo Apocalipsis 21:4 que dice: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Aunque nos resulta difícil percibirlo ahora, finalmente el bien triunfará sobre toda muerte y para siempre sobre el mal. ¿Por qué es tan importante que nunca olvidemos esta maravillosa promesa? ¿Y a quiénes crees que abarca si sabes que el amor de Dios es incondicional y a la vez inmerecido? Comparte tus conclusiones con tus compañeros de clase el próximo sábado. Vamos al punto número 2. Sorpresas del caso de Job. En primer lugar, en Job se presenta una escena de concilio celestial, no un mero diálogo entre Dios y Satanás, ya que según el texto hay otros seres celestiales implicados. En segundo lugar, existe cierta disputa señalada por el hecho de que Dios pregunta si Satanás ha considerado a Job. Esta pregunta de Dios es a lo menos extraña, porque desencadena en el desafío y petición de Satanás y posterior martirio. En tercer lugar, mientras que Dios declara a Job irreprochable, recto y respetuoso para con él, Satanás afirma que Job respeta a Dios solamente porque el Señor lo protege. Cuarto, Satanás alega que esa protección de Dios en favor de Job es injusta y hace imposible que Satanás demuestre la veracidad de sus acusaciones. Esto aparentemente podría ayudarnos a entender que existen algunos límites para Satanás. Dios responde a la acusación de él, permitiéndole poner a prueba su teoría, pero planteándole ciertos límites. Primero le concede a Satanás poder sobre todo lo que Job tiene, pero le prohíbe hacerle daño. Después de que Satanás afirma que Job solo se preocupa por sí mismo, Dios permite a Satanás que le aflija físicamente, pero al punto límite de no quitarle la vida. Satanás trae numerosas calamidades sobre la casa de Job, pero sus siervos interpretan que Dios es el destructor y que Él provoca los desastres. El trabajo del enemigo quizás no radica solamente en hacer que Job dude, sino que también en poner mal a Dios delante de todos los hombres, culparlo de los daños. Pero ya sabemos lo que ocurre detrás del velo en las muertes y destrucciones, y esto te puede hacer pensar en muchas otras destrucciones registradas en la Biblia y que son adjudicadas a Dios. Lo paradójico de esta historia es que los límites que Dios pone a Satanás para proteger a Job no implican protección para su familia, ya que los 10 hijos de Job terminan asesinados sin problemas. Esta paradoja ligada a la intervención de Dios al comienzo y que desencadena en todo lo sucedido como si Dios no conociera el futuro, nos hacen pensar que si miramos más profundamente, ¿qué culpa tiene Job del conflicto celestial?
Todo esto nos pone sombras en el relato que necesitan de un mayor análisis. Y quizá el motivo no es necesariamente establecer los límites reales que el Eterno pone a Satanás, sino que más bien están centrados en la demostración de la fidelidad de Job en la cultura y con los conocimientos de la época. Y quizás esto puede interferir en cómo se detallan los eventos. Analiza todos estos puntos y llévalos a tu clase. Vamos al punto número 3, el gobernante, los límites y las reglas. Les leeré 3 textos del Evangelio de Juan. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 16:11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Nuevo Testamento plantea un choque entre reinos, el de la luz o la vida con el de las tinieblas o la muerte. Pero sabemos que Jesús venció la muerte y así derrota al reino de la muerte para siempre. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, declara la Escritura. En esta disputa, Dios da libertades a sus criaturas basadas en el amor. Y esto también ha permitido que el enemigo altere nuestras libertades y condicione nuestras respuestas al Creador a través del engaño, poniendo en tela de juicio el actuar de Dios, dañando su imagen y poniéndolo como un Dios severo, destructor y castigador. Por eso en la cruz Jesús revela la verdadera imagen de la deidad, que es humildad y misericordia, no castigo. El debate es principalmente una disputa entre el carácter de Dios causada por las falsas acusaciones y desprestigio que hace el diablo contra la bondad, la justicia y el gobierno de Dios. Cuando miras a Jesús y los detalles del reino de los cielos expresados en el Sermón del Monte, ¿qué elementos crees tú que son trascendentales y forman la base de su gobierno? ¿Qué promesas de lo que depara el futuro en esta disputa te deja confiado o confiada en el amor eterno de Dios y lo porvenir? Comparte tus conclusiones el sábado con tus compañeros de clase. Muy bien, ya estamos terminando este mensaje poderoso, intenso y de mucho análisis. Seguimos este camino creciendo todos juntos. Coméntame desde qué país me ves. Comparte este video, dale me gusta y espero con ansias. Nos encontremos en la lección número 11. Que el Señor te siga bendiciendo.